Bienvenidos a la clase número 2 de los cuartos años básicos, año 2020, llamada El Cuento. Nuestro objetivo de trabajo será leer comprensivamente diversos cuentos, identificando secuencia narrativa y sus principales elementos. Comencemos. ¿Qué trabajaremos hoy? Nuestra unidad de trabajo tiene por nombre Textos que narran historias. Nuestro objetivo será leer comprensivamente diversos cuentos, identificando secuencia narrativa y sus principales elementos. Nuestro contenido de trabajo serán las características, propósito y estructura del cuento, elementos narrativos tales como personajes, ambiente y principales acontecimientos, además del trabajo con nuestras estrategias de comprensión lectora. ¿Qué actividades vamos a realizar? Principalmente el desarrollo de 2 PowerPoint, el cual el primero contempla la lectura diaria de un cuento para el desarrollo de estrategias de comprensión lectora. Después tendremos una guía de aprendizaje con sus actividades de comprensión y un segundo PowerPoint con la motivación a la lectura del libro Ámbar en cuarto y sin su amigo, para lo cual se realizarán actividades para trabajar en un periodo de 2 semanas. ¿Qué materiales vamos a necesitar? El cuaderno del lenguaje para apoyar el desarrollo de la actividad, ya que contempla las actividades que realizamos en la semana de trabajo que tuvimos de clase y que tenían los organizadores gráficos con los elementos del cuento. Los 2 PowerPoint, tu estuche con lápiz de mini y goma. En este caso no necesitaremos del destacador, ya que la mayoría de las actividades se realizarán desde tu computador. Consejos para comenzar nuestra actividad. Antes de comenzar es necesario que consideres lo siguiente. 1. Procura realizar la sesión en forma tranquila y sin interrupciones, por lo que te aconsejo buscar un espacio en tu casa sin ruidos y distractores como la televisión o tu teléfono. Número 2. Reúne los materiales para utilizarlos en el desarrollo de la sesión, lápiz de mina, goma y tu cuaderno de lenguaje. 3. Realiza las actividades en forma pausada y sin adelantarte las instrucciones. Y número 4, puedes realizar la sesión según tus tiempos y pausar entre actividades según lo estimes conveniente de acuerdo a tu concentración y ritmo de trabajo. Actividad número 1. Lectura diaria. Recuerda que la lectura diaria tiene como propósito el desarrollo de estrategias de comprensión lectora, por eso es sumamente importante que estés atento a las pistas que nos dé la información para poder responder después las preguntas. Atención. Antes de comenzar con el trabajo de nuestro texto, vamos a recordar algunas de las habilidades que trabajamos en clases y que ustedes deben reconocer. La primera es la localización de información identificada con la letra L. Esta habilidad nos permite encontrar información explícita en el texto. ¿Qué quiere decir esto? Información textual y que es fácil de encontrar. Una segunda habilidad trabajada en clases es la inferencia, identificada principalmente con la letra I y nos permite extraer información y luego interpretarla mediante pistas o experiencias que tú tengas previamente. Una tercera habilidad, que es sumamente importante, es la reflexión, identificada con la letra R. Esta habilidad nos permite relacionar la información del texto y aplicarla en diversas situaciones. Por ejemplo, leemos un texto y después podemos dar la opinión sobre este texto. Estas 3 habilidades son las principales que vamos a trabajar este año y es sumamente importante que las reconozcas en cada una de las preguntas que veamos a continuación. Comenzamos con nuestra lectura diaria. Para empezar, recordemos los pasos estratégicos de nuestra asignatura para el desarrollo de la comprensión lectora. Seguramente debe estar recordando estos 7 pasos. 1. Observo. ¿Qué observo? El texto. Número 2. Interrogo. ¿Qué me interrogo? ¿Qué podría ser este tipo de texto? ¿Será un cuento? ¿Será una leyenda? ¿Puede ser un poema? Me hago las siguientes preguntas de manera muy personal y en mi mente para tratar de predecir qué tipo de texto será. Paso 3. Leo. ¿Qué leo? Puedo leer el texto, puedo leer las preguntas, puedo leer el título, pero leo. 4. Analizo. A medida que vamos leyendo el texto, vamos entendiendo la información que nos va entregando. Podemos ir encontrando palabras que no reconozcamos, podemos ir estableciendo opiniones respecto de lo que aquí aparece, por lo tanto vamos haciendo una especie de análisis de la información a medida que el texto se va leyendo. Paso 5.
El paso 5, 6 y 7 tienen relación cuando podemos responder preguntas y que tenemos que descartar, subrayar y finalmente responder. En este caso, para partir, nos vamos a centrar principalmente en el paso 1, 2, 3. El paso 1 nos invita a reconocer el texto. Observemos. Tenemos nuestra lectura diaria ya con un título subrayado. Como ustedes estarán viendo, a continuación también está la letra I. P. Sí, debes estar recordando. Idea principal. ¿Por qué idea principal? La idea principal nos recuerda el tema del texto y yo ya puedo saber que este texto trata de un sombrero. ¿Será un sombrero ficticio? ¿Será un sombrero real? Todas esas preguntas me hago en el paso número 1 y 2 y trato de predecir de qué podría tratar. Una vez que ya tengo claridad de lo que es este tipo de texto o pienso de lo que puede tratar, puedo comenzar con mi lectura. De manera muy personal, te invito a que leas el texto para que luego después puedas responder preguntas en forma individual. Fíjate muy bien, este texto tiene muchos guiones. Estos guiones me dan la pista de que lo más probable es que exista un diálogo entre personajes. Por lo tanto, lo más probable es que sea un texto narrativo. Fíjate si hay personajes. Si hay personajes, puedes subrayarlos, puedes encerrarlos, puedes escribirlos, pero identifícalos. Lo más probable es que sea un cuento, pero descúbrelo tú. Te invito a leerlo en un par de minutos. Comienza. ¿Ya terminaste de leer tu texto? Espero que sí. En el caso de que tengas dudas, puedes leerlo las veces que necesites. La idea es que puedas responder las preguntas de manera concentrada y a conciencia. Registra en tu cuaderno. Escribe en tu cuaderno las alternativas seleccionadas en cada pregunta y luego corrige con el solucionario que se presentará más adelante. Entonces, en tu cuaderno escribe lectura diaria sesión 2, un cuento, y vas a registrar las alternativas. Por ejemplo, en la pregunta 1, si tú piensas que la alternativa correcta es la letra C, pongo letra C. La idea es que después, con el solucionario, puedas corregirte de manera personal y puedas autoevaluar tu trabajo de manera individual. ¿Estás listo? Seguimos. A continuación, tenemos 6 preguntas de comprensión lectora. Revísalas con mucho cuidado y recuerda que cada una de ellas tiene una habilidad asignada, que puede ser de localización de información, esto que quiere decir que deberás devolverte al texto para encontrar información textual, explícita, o sea, que está en el texto. También tendrás preguntas de inferencia, de las cuales tendrás que sacar pistas para poder responder. Y finalmente hay una pregunta de reflexión de la cual tendrás que tú mismo descubrir. Revisa bien, vuelve al texto y trata de recordar de que tenemos también alternativas distractoras. ¿Esto qué quiere decir? Hay alternativas que son muy similares entre sí y para eso deberás estar muy atento en leer con cuidado y descartar la información que no te sirve. Lee la pregunta, escoge una alternativa y escribe tu respuesta en el cuaderno. Cuando estés listo, vamos a poder revisar. ¡Mucha suerte! Estamos listos entonces. Espero que hayas disfrutado de la lectura del texto y a continuación haremos la corrección pregunta por pregunta, tal como lo hacemos en clases. Tenemos a continuación el texto y en el costado izquierdo de la pantalla vas a encontrar la pregunta con la alternativa correcta. Sí, la pregunta 1 tiene como alternativa correcta la letra A. En este caso teníamos la pregunta que era de reflexión, porque en este caso tenemos una alternativa que invita a la reflexión. Para poder encontrar información total del texto, debimos haberlo leído en su totalidad. Debimos haber reconocido una serie de elementos para poder reconocer esta tipología textual como un cuento. Por su parte, tuvimos que previamente saber que el cuento se escribe en párrafos. Tuvimos que recordar a su vez que
que es un texto narrativo que incluye personajes. Tuvimos que reconocer además que a lo largo de toda la información pudimos entretenernos con la información. Por lo tanto, todos los elementos que pudiste pensar y reflexionar respecto de la información leída nos invita a reconocer que es un cuento. Si te fijas, la alternativa C, que era la alternativa distractora, también me menciona que es un cuento, pero la principal diferencia, ¿cuál podría ser? Exactamente. La alternativa C dice que es un cuento, pero la mitad de la alternativa me dice que su información es real y esa información no es correcta. Recuerda que el cuento es un tipo de texto que tiene información ficticia, el cual tiene como propósito entretener al lector. Por lo tanto, letra A es la correcta. Muy bien, sigamos. Pregunta número 2. Según lo leído, ¿cómo se sintió Teresa cuando el sombrero le habló? La alternativa correcta es la letra C. Y es una pregunta que tiene como habilidad la localización de información explícita. Como tú verás, al costado derecho tenemos el texto y tenemos la pista subrayada que nos permite responder la pregunta. Si tuvieses tu lectura diaria impresa, tendrías que haber subrayado con tu destacador la pista que nos permite responder a la pregunta número 2. Teresa, muy extrañada, nos permite dar la pista para responder la pregunta número 2. Las otras alternativas son bastante distantes o se alejan de la información en este caso. Cuando me dicen que Teresa está molesta, no tengo pista en el texto para decir que Teresa se ha molestado en ayudar al sombrero. Cuando me dicen que está preocupada, puede ser quizá una alternativa distractora, pero el preocupado es el sombrero. Y finalmente el concepto de indiferente se aleja de la alternativa correcta, ya que Teresa nunca fue indiferente a lo que le pasa al sombrero, siempre quiso ayudar. Por lo tanto, esta pregunta se transforma en una pregunta de tipo textual que podíamos responder fácilmente subrayando la línea número 4. Espero que la hayas tenido correcta. Si no es así, espero que hayas podido entender la explicación. Sigamos. Pregunta número 3. Según el texto, ¿el sombrero se sentía? Alternativa correcta, letra C. Desesperado sin saber dónde está su cabeza. Esta pregunta nuevamente nos invita a la localización de información explícita en el texto, o sea, información textual. Tenemos ya subrayado en este texto las dos pistas que nos permiten responder a la pregunta. Las otras alternativas se alejan bastante respecto de la alternativa correcta. Si te fijas en la letra A, me dice que el sombrero se siente indiferente por no tener su cabeza. El concepto de indiferente debería tenerlo claro para no confundirme, ya que cuando leo por no tener su cabeza, podría pensar que es la alternativa correcta. Lo mismo pasa con la letra D. El sombrero sin lugar a dudas se encuentra triste, pero no por estar solo. Por eso es sumamente importante que cuando leas a las alternativas descartes la información que no necesitas o que no es la correcta. En este caso, las dos pistas subrayadas nos permiten, en este caso, responder en la alternativa C. Continuemos. Pregunta número 4. En el texto anterior, ¿quién perdió la cabeza? Alternativa correcta, letra B. Nuevamente nos encontramos con una pregunta de localización de información textual. Y al costado derecho ya tenemos la pista subrayada para poder responder a la pregunta. En este caso tenemos la línea 2 que dice claramente, le dice el sombrero, yo he perdido mi cabeza. Como verás, a lo largo del texto hay una serie de personajes que continuamente se encuentran en constante diálogo. Es sumamente importante que leas con mucha precisión para no confundirte que en este caso quien haya perdido la cabeza haya sido Teresa. Por eso, en este caso, cuando dice le dice el sombrero, es una parte importante para poder saber que es el sombrero y no es Teresa, el personaje que está mencionando que ha perdido la cabeza. Pista encontrada, localización de información. Sigamos. Pregunta número 5. ¿Cómo encontró el sombrero a Sofía? A continuación nos encontramos nuevamente con una pregunta de localización de información textual. Y tenemos en el texto tres pistas que nos ayudan a responder la pregunta. En la primera pista aparece Teresa
como el personaje que inicia la conversación con el sombrero. La segunda pista dice de manera textual, yo te ayudaré a buscar tu cabeza. Pero si te fijas en la pista número 2, en esa línea nunca menciona a Teresa. Por eso es sumamente importante que yo tenga que regresar hacia más arriba para saber quién es el personaje que ha dicho, tienes razón, yo te ayudaré a buscar tu cabeza. Esa es la razón por la cual tuvimos que subrayar la línea 1 en este caso. Y finalmente, la línea número 3 que está subrayada acá es otra pista que nos permite decir que Teresa ayudó al sombrero a buscar su cabeza. Pregunta textual, pregunta de localización de información. Continuemos. Pregunta número 6. A partir de la información, ¿es posible afirmar que Teresa es? Y a continuación nos encontrábamos con una serie de descripciones psicológicas del personaje. La alternativa correcta es la letra B. Esta es la llamada pregunta de inferencia. Con esta habilidad tenemos que, gracias a la pista de la acción del personaje o de algún comportamiento, de algo que pudo haber dicho, deducir qué característica, en este caso, la representa. Cuando Teresa dice, yo te ayudaré a buscar tu cabeza, me permite inferir, deducir o pensar que Teresa es amable y generosa. En la letra A, cuando me dice que es amistosa, podría ser una alternativa correcta. Sin embargo, cuando me dice que es indiferente, descarto completamente la alternativa, ya que indiferente no fue. Lo mismo ocurre con la letra D, sociable. En este caso podría haberme ayudado, pero cuando me dice que es intolerable, en este caso no me permite dar letra D como la alternativa correcta. La letra C es sin duda la alternativa más alejada, por lo tanto es de aquellas alternativas que principalmente no podría marcar. En este caso tenemos entonces la llamada pregunta de inferencia. Gracias a la pista del comportamiento del personaje, pude responder la pregunta. Buen trabajo. Hemos finalizado nuestra lectura diaria y a continuación daremos actividad número 2, guía de aprendizaje. A continuación tendremos la presentación de la guía de trabajo que nos permite reconocer las características del cuento, estructura, propósito y además preguntas de comprensión lectora. Si no puedes imprimir la guía, no te preocupes. Puedes desarrollar las preguntas de la misma forma que hiciste la lectura diaria en tu cuaderno, marcando las alternativas de la misma manera. Lo mismo ocurrirá con las preguntas de producción. Puedes copiarlas y responderlas sin ningún problema. Puedes escoger entre imprimir la guía o registrar la información en tu cuaderno. Comencemos. A continuación tenemos la guía de aprendizaje con los cuentos. Te adelanto que tenemos dos cuentos para trabajar. El texto número 1 tiene como título La visita de Natalie a Madrid. Recuerda subrayar el título y marcar IP como parte de la idea principal. ¿Por qué idea principal? Al leer el título, yo ya sé que este cuento tiene relación con un personaje que tiene por nombre Natalie, y en su historia lo más probable es que nos narre la visita de este personaje a Madrid. Lee con calma, encuentra pistas y responde las preguntas de la misma manera que lo hicimos con la lectura diaria. Hazlo a tu tiempo, busca la información, si tienes la guía, subraya las pistas y si no es así, trata de encontrarlas y marcarlas lo más que puedas en tu cuaderno. Responde las preguntas y hazlo de manera muy individual. Al final de la actividad encontrarás el solucionario para poder verificar las alternativas correctas. Trata de revisarlo solo al terminar. Comienza. ¿Cómo vamos con las preguntas? Espero que bien. Como te habrás fijado, al término de la página número 2 aparece un cuadro que nos recuerda los conectores o palabras que unen ideas a lo largo de la historia. Estas palabras son llamados conectores. Estos conectores pueden ser aquellos que nos permiten unir las ideas del cuento. Y dice así, al momento de narrar una historia se utilizan términos como después, mientras, primero, entonces o finalmente. Estas palabras permiten unir las distintas partes del texto relacionadas entre sí por el paso del tiempo. Recuerda que el cuento tiene una estructura y esta estructura está dividida en tres momentos.
el inicio, el desarrollo y el final o desenlace. Estas palabras clave nos permiten establecer los tres momentos que tiene cualquier narración y en este caso la del cuento. Este cuadro puedes subrayarlo o escribirlo también en tu cuaderno. Texto número 2. La princesa y el guisante. En este caso tenemos información abajo del título, que en este caso sería el nombre del autor de este cuento. Este texto lo vamos a trabajar de una manera distinta al texto número 1. En este caso no nos vamos a encontrar con preguntas alternativas, sino con preguntas de producción textual. Vamos a partir, primero que todo, encerrando los tres momentos de la narración con tres colores distintos. Recuerda que la narración tiene tres momentos. Para el inicio vamos a marcar con color verde. Si no tienes la guía impresa, no te preocupes. Trata de delimitar la información observando con mucho cuidado. El inicio siempre nos va a delimitar la presentación de la historia. Aparecen los personajes y principalmente el ambiente en donde se desarrollan los acontecimientos. A continuación vas a marcar con rojo el desarrollo de la historia. Recuerda que el desarrollo contempla la mayor cantidad de acontecimientos y se presenta el nudo o conflicto de la narración. Finalmente vamos a marcar con color amarillo el final de la historia o cómo se resuelve el conflicto. Hazlo. La pregunta número 2 nos invita a identificar los principales acontecimientos de la historia y también destacarlos. Si no puedes hacerlo, no te preocupes. Busca un acontecimiento importante para el inicio y lo escribes. De la misma manera, un acontecimiento importante para el desarrollo y uno que también se destaque al finalizar la historia. Complétalos en este cuadro. Si no tienes la guía impresa, puedes registrar esta información en tu cuaderno. Última parte de la guía. Si ya has leído el texto en más de alguna ocasión, ya podrías terminar con las últimas actividades. La siguiente pregunta tiene relación con regresar al texto e identificar la situación conflictiva y escribirla a continuación. Cuando me piden registrar la situación conflictiva, tiene relación con registrar qué es lo que se quiere resolver en esta historia, qué es lo que finalmente se logra solucionar al terminar la narración. Identifica ese momento y regístralo con tus palabras. Para terminar, deberás escribir una síntesis con una definición sobre lo que es un cuento. Hazlo con tus palabras, puedes utilizar información de tu cuaderno o con todo lo que hemos trabajado en esta sesión de trabajo respecto de los cuentos. ¡Mucha suerte! Para finalizar esta sesión de trabajo, les presento a continuación el solucionario sobre la guía de aprendizaje, de la cual aparecen las alternativas correctas del texto número 1 y las posibles respuestas del texto número 2. Espero que se hayan divertido y que hayan podido lograr profundizar sus aprendizajes respecto de los cuentos. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.